Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar una vez más por acá con ustedes, en vivo, en nuestro canal de Facebook. Ya saben que cuando no podemos estar en vivo, bueno, podemos volver a ver esta transmisión en el canal de YouTube unos días después. Hoy vamos a hablar acerca de la profecía de Yeshayahu, quien tuvo esta visión acerca de la tierra de Yehudá y de la ciudad de Jerusalén previo a su destrucción, y obviamente estando en la semana del 9 de Av. Esto es muy relevante, pero en realidad es relevante para toda la vida. Vamos a hablar acerca de la contradicción o de la dicotomía entre la religiosidad por conveniencia y la religiosidad por conciencia. Hasta dónde nuestra relación con lo divino, nuestra relación con la Torah, con Hashem, es solamente un método para obtener beneficios personales, si eso es correcto, si eso está bien o no, y cuándo podemos tener una relación mucho más madura. Vamos a comenzar haciendo una lectura de lo que dice el profeta Yeshayahu en el primer capítulo del libro. Yo voy a leer, vamos a hacer una paráfrasis, no vamos a leer cada uno de los versículos de lo que dice el profeta Isaías, pero vamos a comenzar con esta paráfrasis para que se entienda el contexto de lo que vamos a estar diciendo. Solamente le pido al productor que nos diga que estamos online, porque de repente aquí se me paró todo. Nada más quiero saber que sí estamos online. Estamos online y Muy se bien. escucha bien. Perfecto. Entonces dice así: esta es la visión que tuvo Yeshayahu, el hijo de Amoz, lo que él alcanzó a ver que sucedería con la tierra de Yehudá, el reino de Yehudá y la ciudad de Jerusalén, en los días de Uziau, de Yotam, Ahaz y Hizkiau, los reyes de Yehudá. Escuche el cielo y ponga atención la tierra, porque Hashem habló. Y dice así, Hashem nos dice así: yo hice crecer, engrandecí hijos, Banim Gidalti Verromanti, engrandecí hijos y los elevé, Veem Pasheubi, y ellos se rebelaron en mi contra. Yadashor Koneu Bajamor Ebus Bealab, el toro conoce a su dueño y el burro conoce el bozal de su dueño. Israel o Yadá, el pueblo de Israel no supo, no conoció. A mí lo Bonan, mi pueblo no tuvo esa reflexión. Y dice palabras muy fuertes. De nuevo, es paráfrasis. Hoy es una expresión de dolor. Esta es una expresión de dolor por un pueblo que ha pecado, que es un pueblo que tiene una falta muy pesada, una descendencia de individuos que han hecho el mal, hijos que han actuado de una manera irresponsable, que abandonaron a Hashem y que repudiaron al sagrado de Israel, se echaron hacia atrás. Son palabras muy fuertes, muy duras sobre el pueblo de Israel en la época del profeta Yeshayahu. Y él pregunta: ¿por qué todavía siguen golpeando? ¿Por qué aumentan acciones de rebeldía? ¿Por qué aumentan todo lo que es principio de enfermedad? Y cada uno de ustedes, cada persona de ustedes, tiene en su corazón esta enfermedad. Desde la planta de sus pies hasta su cabeza no se encuentra un aspecto de plenitud. Todo él, refiriéndose metafóricamente a Israel como un cuerpo, está lleno de golpes, está lleno de heridas. Y todas estas heridas están frescas, no fueron curadas, no se untaron con aceite. Su tierra está destruida, está vacía,
abandonada de sus habitantes. Sus ciudades también están destruidas, como un lugar que fue volteado, que fue destruido por completo hasta que parece que quedó completamente volteado por extraños. Y así el profeta Isaías continúa hablando acerca de lo que iba a suceder con la ciudad de Jerusalén y sigue diciendo las palabras que nos van a ser más útiles en esta clase para poder entender cuál es la raíz de todo esto. Dice así, estamos de nuevo en el libro de Yeshayahu, en el capítulo 1, y este es el versículo 10. ¿Para qué quiero yo todas sus ofrendas, todos sus sacrificios? Dijo Hashem. Estoy satisfecho, pero más bien en un sentido de hastiado, con T. Estoy hastiado de sus ofrendas de holocausto hechas con animales bovinos, con los mejores de los animales que me pueden traer. Yo eso no lo deseo. Cuando vengan a ver mi rostro, ¿quién pidió de ustedes esto? Venir a pisar mis patios. Dejen, no traigan más ofrendas vanas, inciensos repudiables. Todo lo que sucedía en el Bet HaMikdash en esa época, estamos hablando de la época del primer templo. En sí, todos estos enunciados del profeta Isaías hablan acerca de que las personas en aquella época pensaban que al cometer pecados o al hacer cualquier cosa torcida podían solucionarlo fácilmente trayendo algún tipo de animal al Bet HaMikdash, al santuario de Jerusalén, y de esa manera expiar sus pecados y que de esa forma quedarían completamente perdonados. Y lo que cuestiona aquí el profeta en nombre de Hashem es: ¿quién les pidió a ustedes esos animales? ¿Quién pidió solamente la parte técnica de las ofrendas? ¿Quién pidió solamente venir a pisar los patios del templo? Y es muy duro lo que dice aquí el profeta. Sus sacrificios, los sacrificios que hacen en sus festividades y en el principio de sus meses fueron rechazados por mí. Y cuando ustedes extienden sus brazos, sus palmas, no los voy a ver, voy a hacer mi mirada a un lado. Incluso si ustedes piden mucho y rezan mucho, no los voy a escuchar porque sus manos están llenas de sangre. Y entonces el profeta cambia su tono hacia una expresión más de cómo arreglar esta situación y dice así: lávense, purifíquense, aléjense de actuar mal, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, busquen rectificar la injusticia que se ha hecho con las personas que fueron estafadas. Juzguen a los más necesitados, al huérfano. Peleen por las viudas. Vayamos y tengamos una conversación. Lejuná beni bajeja. Vayamos y tengamos una conversación. Así dice Hashem. Si hacen lo anterior, incluso si sus pecados son como el carmesí, van a quedar emblanquecidos como la nieve. Aunque sean rojos como el color del tolá, aquí hay una discusión clásica de qué es esto, pero vamos a entender que es un tinte que se obtenía, puede ser que se obtenía o de algún tipo de insecto, de algún tipo de incluso gusano, o simplemente de algún lugar dentro
de los vegetales dentro del mundo vegetal, que dejaba este color rojo, conocido como Tolat Shani. Incluso si sus pecados fueran tan rojos, tan notorios, el color rojo es un color notorio, es el color notorio por excelencia. Entonces, si fueran tan evidentes sus pecados y sus faltas, aún así van a terminar emblanquecidos como la lana. Y aquí vamos a terminar diciendo, como siempre termina también el profeta Yeshayahu, tratando de girar esto hacia una situación de bondad. Si ustedes se permiten escuchar, van a poder saciarse, comer lo mejor de la tierra. Pero si ustedes se niegan y siguen en su rebeldía, entonces solamente van a comer el producto de la espada. Y esta es la palabra de Hashem que ha hablado. Estos son los primeros 20 versículos del capítulo número 1 del profeta Yeshayahu, que en general es considerado como un profeta muy que habla de una manera muy conciliadora y que ha profetizado muchas de las profecías más hermosas hacia Israel, pero también comienza su libro de esta forma tan dura y difícil, hablando acerca de los pecados. Y bueno, aquí vamos a entrar al tema de lleno. Una vez que leímos esta paráfrasis de los primeros 10 versículos del profeta Yeshayahu, vamos a poder entender ahora bien de lo que vamos a hablar. Los seres humanos tenemos esta tendencia hacia buscar nuestro beneficio, nuestro placer inmediato, el gozo y el placer inmediato que están implícitos en los pecados. Las cosas que prohíbe Hashem en la Torah no tienen la intención de molestar a nadie. La Torah, el judaísmo y por supuesto la Torah de Israel e incluso las leyes rabínicas dentro del judaísmo no tienen la intención de impedir la plenitud de la vida de nadie. No se trata de eso. Y uno podría cuestionar y preguntar, bueno, ¿y a Dios qué tanto le molesta si me estoy comiendo la carne de un animal kasher, tahor, puro, correcto, adecuado, o la carne de cualquier animal? ¿Qué más da? De todas formas estoy matando la carne de un animal para comer. ¿Qué más da si tengo un matrimonio de esta forma o tengo un matrimonio de aquella forma? ¿Qué más da si tengo hijos de esta forma o tengo hijos de esta otra forma? ¿Qué más da si podemos los seres humanos tener intimidad en estos días o en aquellos días? ¿Qué más da? ¿Qué le interesa o qué molestia puede tener la divinidad, el ser trascendental, con cualquiera de las prohibiciones? ¿O qué más da que yo me levante a esta hora a hacer tal rezo? ¿O que yo este día haga tal mitzvah, tal precepto de la Torah? ¿Y qué tal si comemos matzot, que es el pan ácimo en Pesach? ¿O qué más da si comemos pan normal? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué le importa a Dios todo esto? Bueno, esta visión técnica de la Torah se omite del todo la profundidad que hay en cada una de las mitzvot y el sentido general de la Torah, que es darle a la persona una plataforma de una vida buena y de una vida constructiva. Pero sobre todo, también se hace a un lado de la conciencia de que los seres humanos venimos a este mundo con una responsabilidad. Y no solamente venimos a hacer uso del mundo, sino venimos a hacer un buen uso del mundo con un objetivo o con varios objetivos particulares y globales. Toda la humanidad y el pueblo de Israel en particular, y cada ser individual, sea dentro del pueblo judío o no, cada ser tiene una función en este mundo. Entonces, cuando los seres humanos olvidamos esa responsabilidad, cuando los seres humanos nos dejamos llevar por esa parte animal, por esa parte instintiva, entonces cometemos los pecados que nos causan daño a nosotros mismos. Hashem le da igual. Así lo dice también el libro de Job, que hemos mencionado en algún otro momento. Pero cuestiona Hashem a Job
si tú hiciste algún pecado, ¿qué le causaste a Dios? Y si hiciste muchos crímenes, ¿qué le haces al Creador? Si hiciste justicia, ¿qué le das? ¿O qué te puede sacar? ¿Qué te puede pedir? ¿Qué puede tomar de tu mano? Mamiya de Haikaj. Todo lo que existe dentro del judaísmo, dentro de la Torah y del mensaje global de la Torah al universo entero, a toda la humanidad, solamente hay un hilo conductor, que es tener una buena vida haciendo acciones realmente buenas y que estas acciones tengan un significado real y no destruir nuestra vida con decisiones inmediatas que no tienen sentido. Al final la palabra het, que es pecado, también significa vacío, también significa algo que no tiene sentido. Entonces, lo que dice el profeta Yeshayahu es que incluso, y esto es muy importante, los animales, Yadá Shor Conehu, el animal como el toro, Shor es buey, son los bueyes que se utilizaban para la agricultura, estos animales grandes, pesados, que se utilizaban para jalar el arado. Conoce a sus dueños, Yadá Shor Conehu, Bajamor Ebus Be'alav, el burro que también es utilizado para la carga, que es utilizado para el trabajo, por los granjeros, agricultores, también conocen quién es su dueño, porque ahí con el dueño encuentran su alimento. Y mi pueblo Israel no supo, no conoció, lo yadá, mi pueblo no utilizó su capacidad de entendimiento, lo hitbonan. Entonces, pareciera que no tiene mucho que ver el tema. ¿Por qué metaforizar los pecados de Am Israel con los animales? Y bueno, aquí viene algo súper interesante. Los animales tienen esta capacidad de sentir y tienen esta capacidad de mostrar de manera recíproca lo que los seres humanos les transmitimos. Una persona que le da miedo a los animales se va a espantar de ellos, y al espantarse a un animal causa que el animal se espante de la persona. Es probable que esto lo haya dicho en otro momento, pero de todas formas es necesario recordarlo hoy. ¿Qué pasa cuando un perro, por ejemplo, se espanta? El perro se pone a la defensiva. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene mucho miedo de los perros y se espanta cuando ve un perro? Entonces, el perro, que no entiende, que no sabe, que no tiene sabiduría, no tiene entendimiento, solamente tiene instinto, no está entendiendo que hay una persona que está preocupada o que está asustada por su culpa. Solamente sabe que alrededor de él hay alguien aterrorizado. Y entonces se pone a la defensiva porque dice, aquí está pasando algo terrible. Y los animales son así, los animales saben, los animales sienten. Solamente tienen nefesh, pero pueden sentir y pueden sentir mucho. Y sienten lo que hay a su alrededor. Y por lo tanto también son agradecidos. Porque cuando saben que hay una persona que los quiere y que los cuida, sean perros, sean vacas, sean ovejas, lo que sea, entienden ese cariño, entienden ese amor y lo muestran de manera recíproca. Esto es la misma razón por la cual, en general, hay veces que sí hay animales agresivos, pero vamos a hablar de animales de granja. Cuando uno se acerca a un animal con una intención amigable, amistosa, generalmente el animal también regresa a esa fórmula amistosa, esa actitud amistosa. Entonces aquí el profeta habla con esta metáfora de los animales que es completamente adecuada, porque los seres humanos hemos recibido muchas bondades del Creador, pero no actuamos ni siquiera con el agradecimiento elemental que tienen los animales ante quien les da algo bueno, quien les hace el bien. Porque nosotros, los seres humanos, podemos actuar de una manera consciente y proactiva. Pero al mismo tiempo también esa manera consciente y proactiva puede convertirse en destructiva, porque nosotros podemos sublimar nuestros instintos. Nosotros podemos, a diferencia de los animales, tener deseos
y buscar placeres subjetivos. Los animales no. Los animales solamente van a buscar su bienestar inmediato y su supervivencia. Los seres humanos buscamos placeres subjetivos y le damos a esa subjetividad toda la importancia. Y por eso no tenemos conciencia de quién nos ha hecho tanto bien. Y en esa situación también entramos en toda una cadena destructiva, autodestructiva, de hacer cosas negativas, de hacernos el mal, de hacernos daño y pensar que ese ser infinitamente bueno nos va a perdonar con acciones de expiación. Es verdad que la Torah pide hacer korbanot por expiación, y eso es un tema que hay que analizar por aparte, y es verdad que la Torah pide hacer ofrendas animales para expiación, pero en la situación más profunda, la idea era utilizar, esto lo explica el Rambam, lo explica Maimónides, utilizar esta necesidad del ser humano de encontrar una forma de expiar por sus acciones negativas, yendo al templo, al Bet HaMikdash, al templo que era un lugar muy sagrado, y ahí, haciendo estas ofrendas, poder encontrar sabiduría y poder rectificar sus acciones. Entonces, cuando el profeta Isaías dice, ¿quién les pidió a ustedes animales? ¿Quién les pidió hacer ofrendas en las festividades y en los primeros días del mes? ¿Cómo que quién lo pidió? Hashem, hello, tú lo pediste. Libro de Vaikra, libro de Levítico, aquí están todas los versículos y todas las parshiot que nos expresan claramente cómo debemos hacer nuestras ofrendas por los pecados. ¿Cómo que quién lo pidió? Tú lo pediste. ¿Quién les pidió a ustedes venir a pisar mi patio? Espérame un segundo, Dios, tú lo pediste, Hashem. Shalosh pe'amim bashana yira'eh kol zechurecha et penei Hashem elokeja bamakom asher yibchar. 3 veces al año voy a ver a todos sus varones en el lugar que voy a elegir. En la fiesta de Sukkot, Shavuot, en la fiesta de Pesach. ¿Cómo que quién pidió? Y cada Rosh Chodesh tenemos que llevar la ofrenda del mes, cada primer día del mes, y cada día tenemos que llevar la ofrenda diaria, las 2 ofrendas diarias. Et korbani lachmi leishai reach nechochi tishmeru leakrib li bemoado. Cada día llevarán mi ofrenda constante, mi ofrenda continua, en la mañana y en la tarde. La ofrenda que Hashem consideraba un olor agradable. La ofrenda la considera en la Torah Hashem un olor agradable, y aquí nos dice que le causa incluso asco, que es algo abominable. Es una contradicción anormal la que estamos viendo acá. Bueno, la explicación es simple. Hashem no quiere la vaca. Hashem no necesita ni quiere la carne del borrego, del bovino que se podría haber ofrendado diariamente. No es eso. Es la presencia. Es la presencia de quienes hacen las ofrendas. Su presencia no como una fórmula técnica para quitarse de encima los pecados o la culpa por los pecados, sino su presencia, su arrepentimiento, su conciencia y sus cambios. Por eso justamente a los korbanot se les llama reach nihoach, una aroma, una fragancia agradable, porque solo es eso, solo es un aroma, una fragancia de que algo puede suceder. Es como el aroma de la comida, cuando llegas a tu casa y que dices, wow, qué rico huele. Y llegas a la cocina y dices, ups, era la sopa del vecino, no hay nada aquí. En la casa no hicieron esa sopa tan rica, ¿sí? La hizo el vecino, entonces se te antojó por el aroma, pero aquí no se hizo. Lo mismo pasa con los korbanot que no se manifiestan en algo real. Los korbanot que no se manifiestan en algo concreto. Solamente son un aroma agradable que nunca llega a ser nada concreto, nada tangible. Entonces, por eso la Torah nos da la mitzvah, nos da las ordenanzas de hacer las ofrendas en el Bet HaMikdash,
para que ese aroma agradable se conviertan en acciones reales, en acciones concretas, ciertas. Y eventualmente esto pasa, incluso, por supuesto que pasa hoy en día. No tenemos Bet HaMikdash, no tenemos ofrendas, pero la queja yo creo que sigue siendo la misma para muchos de nosotros. Cuando en ocasiones utilizamos cualquier elemento religioso, cualquier elemento espiritual como un paliativo moral, como un paliativo para poder hacer cualquier cosa negativa y al final expiarlo con algún tipo de mitzvah. Sí, bueno, no fui tan honesto en mis negocios, pero el diezmo lo voy a llevar al templo y entonces ya expié mis pecados. Eso es terrible, eso es torcidísimo y se basa en esta religiosidad por conveniencia, o esta religiosidad que a veces tenemos los seres humanos para obtener algún beneficio. O cuando la típica pregunta, cuando te preguntan, jajam, alguna persona todo preocupado, todo afligido, y te pregunta, y, o sea, no estoy tratando de criticar a nadie en particular, pero simplemente sucede demasiado. Jajam, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal en mi vida? ¿Por qué me va mal en los negocios? Si yo rezo diario, si yo me pongo mi tefilín todos los días, si doy tzedaká, y uno dice, bueno, eso en sí mismo es bueno. Tu vida es buena porque tienes esta forma de ser. Y tu vida puede ser mucho mejor. Pero no tiene nada que ver con los negocios. Uno no puede condicionar el hacer cosas buenas para que le pase explícitamente aquello que tú entiendes de manera subjetiva e inmediata que es algo bueno. Por supuesto hay situaciones más graves o situaciones más difíciles donde la gente sí tiene sufrimientos o enfermedades o dolores o duelos a pesar de ser gente buena, y esto es porque eventualmente el mundo es imperfecto, porque la imperfección existe en el mundo. Y quizás, y hemos hablado mucho de esto en otras clases y podemos hacer el ejercicio de tratar de entender esto en próximas ocasiones, pero hoy necesito nada más reflexionar sobre este punto. ¿Por qué el hacer algo bueno, que es bueno en sí mismo, tendría que estar condicionado a que me pase algo de tal o cual cosa? O esta parte tan infantil que tenemos los seres humanos de que hicimos algo negativo y en vez de rectificar y de cambiar y de asumir, simplemente asumir que hicimos algo negativo, tratamos de simplemente expiar eso negativo que hicimos haciendo algo espiritual o algo religioso y luego seguir con esa actitud destructiva, autodestructiva, que son los pecados o la búsqueda del placer inmediato. Solo los seres humanos podemos aprender a hacer el bien. Y aquí es donde cambia todo. Si el templo, si el Bet HaMikdash es un instrumento que perpetúa la negatividad, no cumple su función. No cumple la función elemental que tiene, que es atraer al pueblo al templo, y que el templo sea la plataforma en la cual pueda existir la reflexión, el cambio, la transformación, el aprendizaje y la justicia. La Torah pide que el Sanedrín, el organismo legislativo y el máximo organismo de justicia, esté justamente al lado del Mizbeach, a un lado del altar, porque las personas inmediatamente después de hacer su ofrenda deberían de pasar inmediatamente después por el lugar de la legislación, de la justicia, de la ley, de la Torá, del aprendizaje, de la sabiduría, e impregnarse e inspirarse de esa justicia y de esa ley, de esa sabiduría. Pero no necesariamente es lo que pasó en la realidad. Tanto las personas, o una gran cantidad de las personas que iban al templo, se quedaban solamente con la parte técnica de las ofrendas, y peor aún, en ocasiones este lugar
de donde debería de haber salido la sabiduría, la justicia, el aprendizaje, el cambio y la transformación, en ese lugar también hubo corrupción y en ese lugar también hubo lo contrario a la justicia y al aprendizaje y a la transformación. Sobre todo esto lo encontramos en la época del primer templo, pero también en la época del segundo templo es algo que se encuentra. Entonces el templo no tiene mucho sentido de existir. La razón por la cual entonces se destruye el Bet HaMikdash es porque su función elemental, que es ser la plataforma de aprendizaje y de transformación, no, por una u otra razón, no funciona, no da el efecto deseado. Y esto es lo que nos debe llevar a la reflexión de esta tarde, de este momento, de este shiur, y es lo que continúa diciendo el profeta Yeshayahu. Ahora lo vamos a entender mucho mejor. Leímos estos versículos e inmediatamente vamos a entender la relación que hay. Entonces Dios dice que el Creador, Hashem, dice que Él no desea la parte superficial. Ahora entendemos la parte superficial de la religiosidad o la parte superficial de los korbanot en particular, de las ofrendas, sino que lo que desea es de que nosotros aprendamos a hacer el bien. Nosotros podemos lavarnos, purificarnos y alejarnos de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Esta palabra es inmensamente importante. Limdu hetev. Solo los seres humanos pueden aprender a hacer el bien, no por instinto, sino por aprendizaje, por racionalidad, por comprensión. Solamente los seres humanos podemos hacer justicia después de haber aprendido a hacer el bien. Nadie realmente inteligente, nadie que actúa con conciencia, actúa solo por instinto, sin conciencia, sin estrategia, sin visión. Solo las personas que tienen la capacidad de entender y de aprender pueden ser realmente buenos, porque las otras personas, su supuesto bien solo es un bien para obtener un beneficio, y eso no es bondad, y por supuesto que eso no es justicia. Y cuando tenemos la shonara, cuando tenemos un habla negativa, cuando hacemos el mal a otras personas, cuando tenemos sinat hinam, cuando tenemos odio gratuito, odio sin sentido, es porque estamos siendo instintivos, porque nos ponemos a nosotros en el centro de la narrativa, porque no nos damos cuenta de la grandeza que tenemos y de la capacidad que tenemos de hacer el bien a los demás. Si nosotros buscamos con lógica la justicia, rectificamos y buscamos rectificar el daño hecho a las personas que han sido estafadas, si juzgamos por el bien de los más necesitados, que son los huérfanos, las viudas, quienes no tienen nadie que los defienda, y ojo, escuchemos esto, los huérfanos, las viudas, la gente necesitada, la gente que no tiene quien la defienda, solamente va a ser defendida por quien tenga esta conciencia real y este aprendizaje real. Shiftu yatom ribu almatá. No lo puede hacer una vaca. La justicia del necesitado no la puede ejercer un animal que solo se basa en su nefesh, que solo se basa en su instinto. La bondad de los animales no es bondad, es instinto. Por más que duela y por más que sea duro para quienes tenemos mascotas, nuestras mascotas no saben querer, saben ser agradecidos por instinto, porque su instinto entiende que este ser los beneficia, que este ser los cuida, que este ser es bueno, y entonces yo voy a también ser bueno y amoroso con ese ser. Y esa es la fórmula elemental de los seres humanos del amor elemental instintivo. Quien me da el bien, yo le doy cosas buenas o trato de ser bueno con esa persona solo por instinto. Pero el ser humano puede torcer esto y hacerle el mal incluso a las personas que le hace el bien y comportarse de una manera negativa con Hashem, que es quien nos lo da todo.
Pero si aprendemos a hacer el bien, entonces también podemos hacer justicia. Y entonces el siguiente versículo es tan claro, tan elocuente. Vayamos y tengamos una conversación, dice Hashem. ¿A qué se refiere esta conversación? Vikuach es conversación y también es una conversación de lógica, incluso de retórica. Vamos a hablar acerca de lo que simbólicamente Hashem podría decir, llevarnos a un juicio justo, donde nosotros también podamos argumentar nuestras, entre comillas, muy entrecomilladas, nuestros argumentos. Pero ¿qué es lo que Hashem al final pide de nosotros? Lo que pide de nosotros es que tengamos una buena vida, que vivamos bien, haciendo el bien a los demás y no dañándonos a nosotros mismos. Y hacer justicia en el mundo. Sí, en ese mundo injusto. Sí, en ese mundo donde a veces suceden cosas fuera de lugar, donde hay gente que no tiene defensores, donde hay huérfanos, donde hay viudas. Ahí es donde se busca la bondad y el bien a través del aprendizaje. Y dice entonces el profeta Yeshayahu, voy a volver, unos versículos más adelante dice, voy a volver y voy a purificar todos tus defectos, voy a quitar de sobre ti todas esas cosas externas. Sigim y Bedilim, estas dos palabras que se utilizan en el versículo 25, se refieren a las cosas, las impurezas que hay en el metal cuando se está purificando. Entonces Hashem nos va a quitar de encima todas las cosas externas, como la plata se le quitan las impurezas, como los metales se le retiran todas las impurezas. Y también todas las cosas que quedan por encima que puedan dañar cuando haces una pieza de metal y que corta o que tiene pedacitos que sobresalen y pueden lastimar y uno lija todo eso para que quede bien. Y voy a regresar a tus jueces como eran en un principio, a tus consejeros como eran originalmente. Y de entonces vas a ser llamada nuevamente una ciudad de justicia, una ciudad de emuná, neemaná, de fidelidad y de convicciones firmes. Sion bemishpat tipade, beshabeha bitzdaka. Sion, la ciudad de Jerusalén, que se llama Sion, va a ser rescatada con justicia, con mishpat, con juicio y justicia. Y quienes fueron secuestrados de ella, cuando vuelvan a ella, van a ser rescatados con bondad y con justicia. Tzedaká es la bondad, la justicia que se hace con bondad. Y el mishpat es el juicio que se hace con legalidad. Legalidad y juicios de bondad. Un juicio que siempre se inclina hacia la bondad. La verdadera bondad y el verdadero tzedek, la verdadera justicia, surgen cuando hay una inteligencia que no actúa por beneficio propio, sino por una conciencia del bien y del bien global y colectivo que va más allá. La corrupción, la maldad, el mal gobierno surge siempre de que hay una persona o un cúmulo de personas que buscan su propio beneficio, y es ahí donde hay corrupción, donde hay leyes que no van o que no dan el beneficio a la gente, donde hay jueces o donde hay líderes que solamente ven por sus intereses inmediatos. Esto es lo contrario a tzedek, lo contrario a mishpat. Cuando hay aprendizaje y cuando hay conciencia es donde hay una religiosidad también espiritual que nos lleva a conocernos, a conocer lo bueno que hay en nosotros, lo malo que hay en nosotros y a encontrar el punto de funcionalidad. Eso es tzedek.
Eso es mishpat, eso es juicio y eso es justicia. Y eso es lo que Hashem pide de nosotros, no el beneficio inmediato, no ser estos individuos eternamente infantiles que solamente buscan el placer inmediato. Y es así como entonces también podemos vencer la tendencia que podemos tener los seres humanos a hacerle el mal a los demás, a hablar mal de otras personas y al fragmentarnos y dividirnos infinitamente con los argumentos que podemos tener siempre en nuestro beneficio inmediato. No hay que ser malagradecidos. Hay que ser por lo menos agradecidos con Hashem y a través de poder mejorar y cambiar con conciencia vamos a encontrar también que cada una de las mitzvot de la Torah tiene un sentido en beneficio de nosotros mismos. Hashem no le importa ni le molesta que hagamos una cosa u otra. Simplemente nos da una estructura y un orden de valores para que realmente podamos ser funcionales, para que podamos tener una buena vida, no para que seamos religiosos, técnicos, porque eso le da asco a Hashem. Lo dice el profeta Yeshayahu, no lo digo yo. La religiosidad por conveniencia, la religiosidad por expiación o por culpa, la religiosidad técnica, superficial, es llamada abominación por Hashem. Abominación. Entonces seamos conscientes y buscamos tener una cercanía real con nosotros mismos, donde todo lo que hagamos sea cada vez más consciente. Y termino solo diciendo esto, que dice la Mishnah. Quizás no podemos llegar inmediatamente al máximo nivel de conciencia. Y quizás al principio sí tenemos que hacer algunas de las cosas de manera quizás infantil o sin entender lo que estamos haciendo. Esperanzados que por lo menos eso eventualmente nos lleve a hacer las cosas con conciencia. Pero, por lo menos debemos de dirigirnos hacia allá. Poco a poco, cada quien a su ritmo, cada quien a su nivel. Alejarnos de estas fórmulas infantiles de hacer mitzvot o de rezar o de pedir solo por nuestro beneficio inmediato y ser de esas personas que aunque no seamos los jueces o no seamos los legisladores, seamos esas personas que llevan al cabo la justicia y la bondad en el mundo. Tzion bemishpat tipade beshavea bitzdaka. Que sea esta la última vez que tengamos que llorar por Jerusalén. Ojalá que nosotros, a través de nuestras acciones, llevemos justicia, verdad y legalidad al mundo y que entendamos que el mundo, con todas sus imperfecciones, también da muchas oportunidades para que podamos hacer muchas cosas buenas. Bezat Hashem, con esto llegamos al final de esta clase, no sin antes aprovechar para leer sus comentarios, por eso hacemos la clase en vivo, para poder leer sus comentarios, sus preguntas y tener una reciprocidad. Entonces vamos empezando. ¿Se refrescó? Sí, Okay. Tengo algunos comentarios acá, pero la verdad no estoy seguro que tenga todos. Sí. Bueno, saludamos a las personas que entraron, que estuvieron en la clase. A Masha, gracias a ti por tus comentarios, gracias a todo el equipo. Antes éramos más equipo, pero ahorita aquí está el productor. Gracias, Masha. Multiplicándose. Adria, igual un saludo. Gabriela, un saludo. Dice Masha que ese esfuerzo que se trabaja en conciencia es muy valioso en este tiempo de sociedad líquida, que todo lo quiere de inmediato. Sí, Masha, haces referencia a la moralidad líquida, ¿sí? De la modernidad. Muy interesante tu comentario, muy profundo. Pero sí, líquido también tiene que ver con lo cambiante. El líquido cambia de acuerdo al receptáculo donde lo pongas, y así cambia la moralidad.
Yo nací en 1980 y les puedo decir que lo moral, lo correcto y lo adecuado ha cambiado decenas de veces desde que yo nací. Mucho más en los últimos 100 años y esto se va haciendo cada vez más convulso. Los valores de hace 5 años no son los valores de hoy, los intereses de hace 10 años no son los intereses de hoy, por lo tanto tiene que haber una base firme de moralidad real y de valores reales que nos den esa plataforma de verdad, bondad, justicia, que eso por supuesto es lo que pretende la Torah. Nos dice Odiseo, shalom y buenas tardes para todos. Saludos a Colombia, gracias por vernos desde allá. Elisheva, gracias a ti por estar en contacto con nosotros. Nos dice Lucia, gracias por sus enseñanzas, gracias a ustedes. No se comparan las conciencias y mucho menos en lo espiritual. Es difícil, mas lo correcto, perdón, se me movió, mas lo correcto al Todopoderoso no tiene cambios. Sí, nosotros somos cambiantes y Hashem tiene paciencia con nuestros cambios y con nuestra volubilidad, solo que la moralidad y la plataforma es la que debe de ser siempre estable. Ariela, gracias a ti. La lectura del Ketoret de nuestros días sustituyen los korbanot en el templo. Bueno, no solamente el Ketoret, sino de acuerdo a, bueno, esto es una discusión en el Talmud, si las tefilot que hacemos hoy en día son en lugar de las ofrendas, pero así se entiende básicamente por Maimónides, por el Rambam, que nuestras tefilot que hacemos tanto en la mañana como en la tarde y en la noche tienen que ver con las ofrendas que se hacían en el templo. Y entre todo esto está también la lectura del Ketoret, que los sefaradim hacemos en la mañana 2 veces y en la tarde en el rezo de Minjá una vez. Pero de nuevo, no es lo técnico, sino la idea es lo espiritual y lo profundo que hay en las tefilot y en las mitzvot. Ariela, sí, ya te contesté. Raziel, saludos también a ti. Y bueno, vamos a dar un minuto más por si hay alguna otra pregunta sobre la clase o algún otro comentario. Mientras se animan, si quieren un minuto más para dar para hacer alguna otra pregunta o hacer algún otro comentario, nada más termino con, entre una disculpa y una explicación. Vamos a tratar siempre de estar acá los lunes a las 4 de la tarde. Sin embargo, como ustedes saben, ser rabino en una comunidad a veces simplemente no me lo permite. Y no es maldad o mala onda o quedar mal con ustedes. Métanse los lunes a las 4 a ver si estamos. Y aquí vamos a tratar de vernos y de tener estos encuentros, estas pláticas en vivo. Sin embargo, sí les voy a pedir un gran favor. Las próximas 2 semanas voy a estar pues con la familia. Vamos a tomarnos unos días de descanso. Vamos a estar regresando a partir de la semana posterior al 15 de agosto. Nosotros regresamos a México más o menos en esas fechas, 15 y 16 de agosto, no recuerdo bien, ni siquiera sé en qué fecha salgo de vacaciones o qué día regreso, pero más o menos por ahí me llevan y me traen. Ahora sí que tenga verajá y salud. Mi esposa es la que nos dice qué día vamos y qué día regresamos, y Besat Hashem. Entonces, durante 2 semanas esta clase no va a poder ser en vivo, pero vamos a tener material grabado en el canal de YouTube para continuar aprendiendo y para continuar creciendo juntos. Besat Hashem. Entonces, ahora sí vamos con los últimos comentarios en vivo. Soy muy joven, bueno, creo que parezco más joven de lo que soy, pero pues bueno, aquí estamos. Me cuidan bien en mi casa, mi esposa me cuida bien. Y Baruch Hashem, aquí andamos. Gracias a ustedes, saludos, Karina. Y todos los seres humanos, todo lo que nosotros nos conectamos con Hashem es valorado y es escuchado por el Todopoderoso, y sobre todo cuando es de corazón y es real, y cuando genera una conciencia real y no es solamente superficial o de una manera técnica. Gracias, esperamos disfrutar esas vacaciones. Sí, la verdad es de que sí necesito un ratito de descanso. Y Elvia dice que es la primera vez que nos ven en vivo.
pues qué bueno que nos recomiende. que aquí estamos y pues aquí nos vemos pronto nuevamente. Gracias a todas, gracias a todos por estar. Que Hashem nos mande a todos Nehama, que tengamos consuelo por Jerusalén y que entendamos que Jerusalén no es una ciudad de piedras, de edificios, de templos, de sinagogas. Jerusalén es un concepto que tenemos que construir todos juntos cada día, que todos dentro del pueblo de Israel podemos hacer lo que nos toca, hacer esa construcción y que toda la humanidad pueda también poner de su parte para que seamos seres más conscientes, menos técnicos, menos superficiales, seamos agradecidos, no como el toro, no como el burro agradecido por instinto, sino por aprendizaje, y hagamos justicia y verdad. Saludos a todos, nos vemos la próxima.